estudiando por la misericordia del Señor este libro tan importante para cada creyente como lo son estos 66 libros de la Biblia. Libro de Sofonías. Estamos estudiando el capítulo 1 y hoy vamos a estudiar desde el verso 10 al verso 12. Sofonías, capítulo 1, versículo 10 al 12, en esta serie de estudios que se llaman los 12 profetas menores. Hemos estudiado, ¿cierto?, el libro de Abdías en primer lugar, en segundo lugar el libro de Nahum, y ahora por la misericordia del Señor estamos estudiando el libro de Sofonías, y todo esto versículo a versículo. Amén. Sofonías capítulo 1, versículo 10 al 12, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni hará mal. Dios Padre, vamos delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos, Señor, que su palabra corra y sea glorificada. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos instruya en justicia. Necesitamos, Padre amado, que tu palabra, Señor, nos exhorte. Y con toda paciencia y doctrina, Señor, tú puedas amonestarnos y puedas también enseñarnos, Señor, tu carácter. Amén. Por amor de tu nombre, permíteme predicar, Señor, para tu gloria, para que tú seas reconocido, Señor, como un Dios santo, como un Dios vivo, como un Dios verdadero, como alguien único. Por amor de tu nombre, úsame, Señor, para predicar tu palabra y dele sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros que escucharemos este mensaje, Señor. Queremos conocerte más. Queremos, Señor, conocerte más por medio de las Escrituras. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Sofonías versículo a versículo. Sofonías es un personaje, un profeta muy importante. Y como lo es el carácter de los profetas, su escritura es una escritura de manera poética. Podemos decir que el género literario que se utiliza en el libro de Sofonías y en la mayor parte de los profetas es el género literario de la poesía. ¿Por qué utilizan la poesía? Porque por medio de imágenes, por medio de escenas, nos van reflejando una verdad. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que ellos están como vino asentado. ¿Se fijan? No está diciendo que las personas son como el vino, sino que está diciendo aquí que tal como el vino está asentado, así estas personas están de manera indiferente, creyendo que el Señor no hace nada. Entonces así la figura profética nos va explicando las cosas con ejemplos que usted y yo podemos ir entendiendo. A través de lo que hemos ido estudiando nos hemos dado cuenta que el primer capítulo se trata, ¿cierto?, de juicio. Amén. El primer capítulo se trata de juicio. Y ese juicio, el cual se merece cada persona sobre esta tierra. También hemos visto que específicamente el libro de Sofonías va dirigido a aquel pueblo de Judá. Esto fue escrito en los tiempos del rey Josías, de los cuales anterior a él, por mucho tiempo, aproximadamente por 75 años, se había servido a dioses falsos. El pueblo de Israel, como había sido en algún tiempo colonizado por los asirios, fueron influenciados en su cultura por los asirios, fueron influenciados también en su religión. Por lo cual el pueblo de Judá estaba hundido en la idolatría. Y el Señor
le podía decir en el verso 3, destruiré a los hombres sobre la faz de la tierra. Y podía decir en el verso 4 que habíamos estudiado que iba a extender su mano sobre Judá. Iba a traer el juicio sobre aquella ciudad de Judá, que lo único que hacía era servir a la idolatría. Y posterior a eso empieza la descripción, y eso es lo que estamos viendo, la descripción de por qué el Señor castiga, de por qué el Señor trae este juicio. Cuando hablamos de los juicios de Dios, no estamos hablando de que a Él se le ocurren las cosas y Él llega y derrama su ira. No, la Escritura dice que el Señor es tardo para la ira. Es tardo para la ira. Y ya había mucho tiempo, como le dije anteriormente, por más de 75 años, el pueblo de Judá estaba sirviendo la idolatría. Amén. Y el Señor aún tenía todavía misericordia de ellos. Pero llega un minuto en el cual Dios iba a desatar su ira. Como usted bien lo sabe en su contexto, en el libro de Josías nos enseña que este hombre no se apartó ni a derecha ni a izquierda de los caminos del Señor. Este rey llamado Josías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios como ningún otro rey hasta David. Entonces vemos por medio de las Escrituras que se hizo una gran reforma en los tiempos de Josías, pero la ira de Dios ya no se iba a apartar de Judá. Porque si bien el rey Josías podía de alguna manera restaurar estas cosas y tener ese vivo celo del Señor dentro de él, el pueblo quería seguir en la idolatría. Por lo cual el Señor iba a castigar, como lo hemos visto, a aquellos que tenían a otro señor llamado Baal. Recordemos que el Señor, el Adonai, era solamente Jehová. Pero los de Judá, los de la tribu de Judá, ellos estaban adorando a Baal, que significa Señor. Entonces estaban adorando a otro Dios. También existía el sincretismo que vimos el domingo pasado, es decir, la unidad entre el culto verdadero con el culto falso. Y es algo que no puede y no debe existir, hermano. No debemos unir el culto pagano con el culto al verdadero Dios, porque eso trae la ira del Señor. Amén. También aquellos que sobre los terrados adoraban al ejército del cielo, jurando, ¿cierto?, por Milcom, que era aquel dios Moloch, el cual en el Antiguo Testamento se decía, aquel falso dios, aquel ídolo que estaba hambriento de los niños, porque ¿qué es lo que hacían? Le dedicaban el primer hijo y tirándolo al fuego para dedicárselo a ese dios llamado Moloch. Pero así el pueblo de Judá estaba tras la idolatría, no querían dejar estas cosas. Y no solo ellos, sino también los reyes anteriores a Josías y los que vienen posteriores a él, también hacen lo malo delante de los ojos del Señor. Por lo cual el juicio no iba a ser tan solamente para el pueblo de Judá, sino que también iba a ser para los reyes, para los líderes de aquella ciudad. Aquellos que eran tan supersticiosos como lo vimos la vez pasada, que para no enojar a sus falsos dioses, saltaban los dinteles de las puertas, saltaban, ¿cierto?, para no pisar y así utilizar un tipo de superstición. Ellos se habían incluso se habían abandonado a estas modas extrañas de los pueblos, de los cuales el Señor le dijo que no debían seguir. Si el pueblo de Judá iba a sufrir tal castigo, y lo vimos la vez pasada, era con justa razón, porque ellos habían hecho un pacto con Dios. Aquel pacto con Dios era de que ellos debían permanecer en todas las ordenanzas que el Señor, su Dios, le daba. Amén. Y una de las ordenanzas más importantes es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero aquí el pueblo de Israel estaba hundido en la idolatría. Ahora vamos a ver que no solamente el pueblo de Israel en su general iba a recibir el juicio de Dios, no solamente los reyes, sino también los mercaderes. Y si usted se acuerda y hace memoria, nos damos cuenta que en el libro de Nahum pasó también lo mismo. Que no solo el pueblo, no solo ¿cierto?, el pueblo, no solo los reyes, sino que también su poder económico, los cuales son si lo podemos decir de esta manera, son los mercaderes, son aquellas personas que mueven todo el dinero dentro de lo que es el comercio. También recordando el libro de Apocalipsis capítulo 18 nos damos cuenta que también viene el juicio sobre los que tienen mercadería. ¿Por qué dirá usted?
Porque hay diferentes tipos de idolatría. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí la palabra del Señor, por medio de lo que se le está diciendo a Judá. Y la idolatría que se iba a destruir era también a aquellos que adoraban, ¿qué cosa? El dinero. Por eso el verso 10 y 11 se trata de cómo el Señor castiga a aquellos que tienen un amor por el dinero. Entonces parte diciendo el verso 10, que es el que estudiaremos hoy, dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. En primer lugar, la palabra clamor en hebreo significa protesta. Cuando viene el juicio sobre una nación, sobre un pueblo, y lo hemos visto hoy en día, ha venido este COVID, de alguna manera ha venido esta enfermedad. ¿Y quiénes son los que más protestan? Las empresas, los empresarios, la gente comerciante. Porque cuando vienen todas estas cosas, se detiene su poder económico. Y es así como empieza este juicio en Judá. Se detiene su poder económico. Y ellos lo primero que hacen, protestan. Dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de protesta desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Cuando hablamos de la puerta del pescado, y tenemos que ir entendiendo también estas partes que la palabra también del Señor nos va mostrando, debemos recordar que las ciudades de la antigüedad estaban resguardadas por muros. Pero esos muros tenían accesos. Y uno de esos accesos es el que se está mostrando aquí. Y uno de esos accesos era llamado la puerta del pescado, que posteriormente, hasta el día de hoy, se llama la puerta de Damasco. Se cambió el nombre. Pero en la antigüedad se llamaba la puerta del pescado. Usted lo puede ver en el libro de Nehemías. La puerta del pescado. ¿Por qué se le llamaba la puerta del pescado? Porque era una puerta que daba próxima o estaba cerca de lo que es el río Jordán. Y otro lugar donde había gran cantidad de peces. Entonces obviamente todo esto está asociado aquí al comercio. Porque en esa puerta era por donde los comerciantes de pescados entraban. Esa puerta era por donde los comerciantes entraban, ¿cierto?, a vender sus productos. Luego, aparte de la puerta del pescado, habla de la segunda puerta. Esa segunda puerta era una de las zonas territoriales que existían dentro de la ciudad. O sea que dentro de la ciudad también existían diferentes territorios. ¿Cómo lo podemos decir aquí hoy en día, cierto? Se habla de Coltauco, un ejemplo. Dentro de Coltauco está Molino, está San Luis, está diferentes sectores. Así también esta ciudad tenía diferentes sectores y una de ellas era la segunda puerta de la ciudad. Y esa segunda puerta de la ciudad también era importante por esa mercancía que ellos tenían, porque todo esto tiene que ver con el poder económico. Luego vemos en el versículo 11 que dice: aullad, habitantes de Mactes. Mactes era un nombre aplicado al valle de Siloam. Era un lugar donde se dedicaba al comercio. Se fija que todo lo que está nombrando aquí, la puerta del pescado, lo que estamos nombrando como la segunda puerta, lo que está hablando los collados, lo que está hablando de Mactes, todo esto tiene que ver con mercancías, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con todas estas personas que lucraban. Y aquí vamos a ver de qué manera lucraban ellos. Si nos atrasamos un poco al verso 9, dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan las puertas. Y luego dice: los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Es decir, el comercio de Judá se caracterizaba por tener robo y por tener engaño. ¿Algo diferente a lo de nuestros días? No, no es muy diferente a lo que hoy en día se ve. El comercio muchas veces está asociado a esto, a las colusiones, está asociado a todo esto que hoy en día se está viendo. Hay veces que no hay escasez y ¿qué es lo que hacen? Suben la harina, suben estas cosas y a veces los ministros tienen que salir ahí, los ministros, ¿cierto?, de agricultura, decir no, que no pueden hacer eso porque si no hay escasez, ¿para qué están subiendo los precios? Pero aquí de eso se trataba el comercio. Y el Señor, ¿qué es lo que quería hacer con ellos? Castigarlos. Y utiliza tres palabras. Utiliza, dos palabras: aullar y quebrantar.
Son dos cosas que iba a hacer con aquellos que tenían su amor por el dinero. Entonces podemos ver que estos dos versículos, tanto el verso 10 como el verso 11 de Sofonías capítulo 1, trata de aquellos que tienen su amor por el dinero, de aquellos que tienen su amor por las mercancías, de aquellos que tienen su amor en todo este poder económico del mundo. Cuando vemos estos juicios en Sofonías, como le dije anteriormente, nos llama la atención que el libro de Apocalipsis, cuando es juzgado, y vamos a Apocalipsis capítulo 18, también es lo mismo. Si usted se fija anteriormente, también sigue el mismo proceso. Juicio sobre el pueblo o sobre la nación, en este caso en Apocalipsis ya un juicio mundial, luego el juicio sobre el reino del anticristo y posteriormente el juicio ya del poder económico. Entonces vamos viendo cómo el Señor va haciendo esto, y en Judá pasó de manera micro, si lo podemos decir, porque aquí está pasando con una ciudad. Pero en Apocalipsis lo vemos que el juicio de Dios está pasando a nivel mundial. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, verso 11 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 15. Verso 15, ¿sí dice? Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se apartarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y ahí posteriormente sigue. Se fija cómo en Judá, lo que le pasó a Judá es un ejemplo de lo que acontecerá en el futuro con todos aquellos que ponen su amor o ponen toda su esperanza en las cosas materiales. Porque el poner nuestra confianza en las cosas materiales también es estar sirviendo a los ídolos. Si se fijó, todos los anteriores capítulos estaban iban a ser castigados por Dios. ¿Por qué? Porque estaban invalidando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, nada tiene que ser más importante. Pero estos mercaderes, su importancia, su valor, más grande que Dios, ¿qué es lo que era? Era su mercadería, era su economía, era su poder monetario. Veamos lo que dice el Señor por aquellos que ponen su amor en las riquezas. En Mateo capítulo 6, verso 24. El dinero en sí es amoral. Eso quiere decir que el dinero en sí no es ni bueno ni malo, es un pedazo de papel. Lo malo está en el uso que la gente le da a las cosas. Escúcheme bien, el dinero es amoral, porque no es ni bueno ni malo. Se transforma en algo bueno o malo de acuerdo al uso que uno le da. Por lo tanto, según Mateo capítulo 6, versículo 24, dice así la Escritura: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las cosas materiales, porque las cosas materiales se transforman en un señor, se transforman en un amo. ¿Qué es lo que hace? Pedir. Porque cuando uno enfoca su vida en las cosas materiales, ¿qué es lo que pasa con las cosas materiales? Siempre uno quiere más. Siempre uno quiere más. Si nosotros enfocamos nuestras vidas en solamente lo material, eso es algo que nunca se va a acabar. Nos compramos un celular un año y el otro año ese celular ya no está sirviendo. Nos compramos algo, un auto, y ya después queremos otro, y algo que como que no se acaba. Pero debemos ir pensando, en primer lugar, que estas cosas no se transformen en el dueño de nosotros, sino que nosotros debemos adueñarnos de estas cosas. Nosotros debemos tener el control de estas cosas. No que el dinero tome el control de nuestras vidas. Que el enfoque de nuestras vidas no sea lo material. Aunque no estoy diciendo que vivamos de una manera miserable. Solo lo estoy diciendo que no enfoquemos nuestra vida, en primer lugar, en las cosas materiales. Como dice la Escritura, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Nuestro enfoque debe ser en el reino de Dios.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice así la Escritura. Porque, vamos a leer desde el verso 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazo quiere hablar de trampa. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en una trampa. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué es lo que hacen las riquezas? Las riquezas nos hacen caer en tentación, es decir, caer en peligro, y también en el peligro porque ese peligro lleva consigo una trampa. Y esa trampa, ¿qué es lo que hacen las personas si uno pone todo su enfoque? Dice, y en muchas codicias necias. Cuando hablamos de codiciar estamos hablando de desear algo con todas nuestras fuerzas. Cuando yo deseo tener algo con todas mis fuerzas, estoy cayendo en lo que es la codicia. Y aquí la palabra del Señor está hablando de codicias necias. Si yo codicio un bien material y lo deseo y me esmero por tenerlo, déjeme decirle que es una codicia necia. ¿Por qué? Porque una vez que lo tenga, después voy a querer otra cosa, después voy a querer otra cosa, después voy a querer otra cosa. Si pongo mi enfoque en las cosas terrenales, uno debe entender que siempre hay algo más grande. Siempre hay una tele más grande, siempre hay un auto más grande, siempre hay una radio, un equipo más grande, siempre hay algo que uno puede tener y que sea más grande. Pero si uno pone su enfoque en esas cosas, estamos cayendo en codicias que son tontas. Porque estas cosas son vacías. Estas cosas no traen alguna ganancia a nuestras vidas. Y dice que estas cosas no solo son cosas tontas, sino que también son cosas dañosas. Son cosas que pueden causar daño en aquellos que ponen su enfoque en las cosas materiales. Y estas cosas materiales también llegan a hundir a los hombres. Los hunden. ¿Cuántos por la ambición de querer tener más, en un momento lo pueden perder todo y quedar mucho más pobres que antes? ¿Cuántos a veces por esmerarse en tener cosas materiales dejan de lado a su familia? ¿Cuántos por esmerarse en tener cosas materiales dejan lo más importante que es Dios por sobre todas las cosas? Y dice que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A aquellos que siguiendo los bienes materiales, siguiendo las cosas de este mundo, llegaron en un camino sin retorno y en un camino que lo único que trajo es dolor. Una persona debe equilibrar las cosas y debe pensar qué es lo más importante. ¿Tener al Señor y lo que tengo? ¿O tener las cosas materiales y estar solo? Porque el tener las cosas materiales, yo creo que las personas que han alcanzado esto se sienten vacías de igual manera. Se sienten vacías porque estas cosas no van a llenar las carencias que nosotros tenemos. Porque ese deseo, esa necesidad, es una necesidad que se necesita cubrir con algo infinito. Porque si cubrimos de cosas finitas son cosas limitadas. En cambio, si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en las cosas del Señor, es algo infinito, ¿me entiendes? Es una fuente de la cual dice la Escritura que nunca más vamos a tener sed. El Señor es una fuente inagotable. Pero si nosotros nos enfocamos en una fuente que se agota, lamentablemente, esto nos va a hacer desviarnos de la fe y que el mismo dolor venga por nuestro castigo a la avaricia, por nuestro castigo por enfocar nuestras vidas en cosas materiales. Y eso aconteció con aquellos mercaderes que lucraban con Judá, de los cuales se dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de protesta desde la puerta del pescado. Y luego viene esa palabra, aullido.
La palabra aullido, aquí se está utilizando, ve que esto es la parte de lo que le digo del género literario de la poesía. Aquí lo habla de manera poética. ¿Por qué está diciendo ellos van a aullar? ¿Quiénes son los que aullan? Los perros. Los perros. Y esta palabra aullar, en un sentido cultural, en un contexto cultural, significa hacer un sonido triste y lastimero. Cuando hablamos de algo que está aullando, siempre es como un sonido triste y lastimero según el contexto cultural. Entonces aquí está hablando que ellos no solo van a protestar por lo que le está pasando, por la destrucción de sus mercaderías y por la destrucción de Judá, porque donde ellos lucraban, todo ha quedado destruido. Ellos iban a aullar de manera triste y lastimera. Iban a gritar de manera tan triste que iban a causar lástima de aquellos que le escucharan. Por eso se utiliza esa palabra, aullar. Así de manera triste y lastimera, vieron cómo la puerta del pescado, los babilónicos, usados para el juicio de Dios, destrozaron sus mercaderías que por años habían producido ganancias. El Señor posteriormente usa al pueblo de Babilonia para entrar precisamente por la puerta del pescado, porque por ahí comenzó la destrucción de todo, el juicio de todo Judá. Entonces por eso había tanto dolor, había tanta angustia en aquellas personas que habían puesto toda su vida en las riquezas. Ellos protestarán por la gran calamidad. Y se utiliza una tercera palabra que es quebrantamiento. Dice así la palabra del Señor. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Esta palabra quebrantamiento significa rotura, fractura, que en sentido figurado está hablando de ruina. ¿Se fija entonces cómo este lenguaje poético utiliza igual como se quiebra algo, se quiebra un hueso, así como se quiebra o se fractura una pierna? Así es la ruina de las personas. Así vendrá su dolor, porque toda su esperanza estaba en eso. Por eso me gusta mucho cómo el libro de los Hebreos, capítulo 10, casi en los últimos versículos, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Usted puede decir, ¿cómo? Que a uno le quiten todas las cosas, que tenga todas las cosas en las cuales uno le haya costado tener. Si esas cosas a uno le roban todo, o se quema una casa, o le pasa algo, y le quitan todo, ¿usted cómo eso lo va a sufrir con alegría? Pero ¿sabe por qué alegría? Y uno lo hace meditar la palabra del Señor, porque la confianza de esas personas no estaba puesta en sus bienes materiales. La confianza de aquellos cristianos estaba puesta en Dios, quien provee de todas las cosas. Podemos perder todo lo que tenemos, pero creemos que el Señor nuestro Salvador, de alguna manera, Él tiene el poder para restaurar todas las cosas, si Él así lo quiere, según su propósito soberano. ¿Qué moraleja podemos sacar de esto que le aconteció al pueblo de Judá? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Una enseñanza muy básica y clara. Si ponemos nuestro enfoque en las cosas que se terminan, déjeme decirle que vamos a sufrir mucho. Y esto en todo ámbito de cosas. Si nosotros ponemos nuestra confianza, por ejemplo, en un matrimonio, y ni el Señor lo quisiera, el matrimonio se disuelve, ¿dónde va a quedar la persona que puso su esperanza en eso? Por eso muchos llegan al suicidio. Otros que confían en el amor de sus hijos, ponen todo su amor en sus hijos. Y si los llegan a perder, si se llega a morir, mi Dios lo quiera, ese hijo o esa hija, ¿qué va a pasar? El dolor va a ser tan grande para esa persona que no se va a poder levantar. Quizás jamás. Si ponemos nuestra confianza en las cosas de esta tierra, vamos a sufrir, porque tanto los bienes como las personas que hay, las podemos perder. Pero hay grande ganancia en confiar solamente en Dios, porque a Dios no lo vamos a perder. A Dios va a estar el Señor con nosotros cuando no tengamos nada. Va a estar el Señor con nosotros cuando podemos perderlo todo.
el Señor va a estar ahí, va a permanecer ahí. Por eso, grande ruina, grande clamor, y como se dice de manera poética, grande aullido, va a venir sobre aquellos que pongan su confianza en las cosas terrenales. Luego el verso 12 dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Jerusalén era la capital de Judá. Y como capital de Judá, capital del reino, el Señor le dice: yo a ustedes los voy a escudriñar. Y la palabra original aquí es lámpara, porque obviamente ahí no existía la linterna. Los voy a escudriñar con linterna. La palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención, averiguando hasta los detalles menos evidentes. Entonces, cuando hablamos de que el Señor iba a examinar, el Señor iba a buscar el detalle hasta el detalle que no se veía. Y cuando hablamos de que Dios es quien escudriña los corazones, hablamos de que Dios es quien conoce quiénes somos nosotros. Un paréntesis aquí. Recuerde que, ¿por qué la Biblia utiliza corazón, cierto, la palabra corazón, y en otros lados utiliza la palabra mente? Debe entender que para los judíos, para el pensamiento judío, el corazón era el centro de las emociones. Entonces, cuando está hablando de corazón, está hablando de la mente en realidad. Por eso a los griegos utilizaban más la palabra mente. Pero entienda eso, el corazón en su sentido anatómico o de anatomía, ¿cierto? Es un músculo que bombea sangre, ahí no hay pensamiento, no hay nada. Lo que piensa, ¿cierto? Al final es la mente. Pero es de manera poética que ellos lo están diciendo. Y de manera de lo cual ellos lo entendían de contexto cultural. Entonces, cuando aquí habla que el Señor escudriña los corazones, Él escudriña ¿qué cosa? Le escudriña nuestros pensamientos. Y no solo nuestros pensamientos, sino nuestros deseos, nuestros sentimientos. Porque a veces se utilizan estas dos palabras, mente y corazón. Mente en el razonamiento y corazón en el sentimiento. El Señor no solo escudriña los pensamientos que uno tiene, sino también los sentimientos que uno tiene. Sentimientos de rabia que a veces uno tiene, sentimientos de desprecio que se puede tener hacia las personas, sentimientos de diferentes cosas que puedan venir a nuestro corazón. El Señor lo conoce. Recuerde que Él, ¿qué es lo que hace con linterna? Escudriña. Por eso la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, su palabra es como una lámpara, la cual muestra lo que hay dentro de nosotros. Me gusta lo que dice San Juan capítulo 2, versículo 25. San Juan capítulo 2, versículo 25, dice así la Escritura. Y no tenía, este es Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, el Señor Jesús no necesitaba que usted le dijera: mire, esta persona es así, asá, tenga cuidado porque ellos son así, son asá. No, el Señor ya sabía. Y ahí estamos hablando, ¿cierto?, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En este caso, ¿cierto?, está hablando de un verdaderamente Dios. Porque ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios. Entonces el Señor, Él sabía desde un principio, cuando veía a alguien, Él sabía quién era. Él sabía, y no era un presentimiento que Él tenía, porque aquí no dice que Jesucristo aquí, Él presentía las cosas o tenía un sentir de que esta persona era así. No, Él lo sabía. Él lo sabía. Y lo dice de manera muy clara. El Señor sabía desde el principio las cosas. No necesitaba que nadie le dijera quién es. Por eso el libro de Jeremías con tanta propiedad. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice así la Escritura: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí viene la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Entonces, el Señor, ¿qué es lo que escudriña? El corazón, que quiere decir los sentimientos y también nuestros pensamientos. Dios es quien escudriña nuestros sentimientos y nuestros pensamientos para darle y para recompensar a cada uno según las cosas que haga. Y a aquellos que entendemos las doctrinas de la gracia, aquellos que entendemos lo que la Escritura nos enseña. Si una persona es recompensada según sus obras, ¿eso qué quiere decir? Va a venir condenación. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser, de alguna manera, obtener su salvación por medio de las cosas que haga? Nadie. Porque Dios demanda a las obras perfectas. Dios demanda que exista perfección. Es decir, no basta con una perfección moral externa para decir, no, yo soy una buena persona. Porque también debemos tener una moral interna. Cuando hablamos de Jesús, del cual era verdaderamente hombre, usted debe tener la confianza de que el Señor Jesucristo no solo tuvo una moralidad externa, sino que también interna. Sino que también sus pensamientos y sus sentimientos siempre fueron apegados a las enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, si se puede decir, no pecó ni en pensamiento, porque esa es la perfección que el Señor pide. Pero razonemos esto por un momento, porque aquí Sofonías, por boca del Señor, le estaba diciendo a Judá, en aquel tiempo, es decir, en el tiempo en el cual venga el juicio sobre ustedes, Jehová, es decir, aquí Dios, va a escudriñar a Jerusalén con linterna. Va a decir lo que hay en sus pensamientos y en sus sentimientos. Entonces pensemos esto por un momento. Algo que siempre hemos puesto este ejemplo de alguna u otra manera cuando hablamos de escudriñar, de que Dios escudriña los corazones. Pensemos esto por un momento, porque hay personas que pueden vivir tan tranquilas. Y a veces, cuando nos relajamos, parecemos estar tan tranquilos, pensando, ¿usted se va al cielo? Sí, yo me voy al cielo. Me voy al cielo porque... ¿Y por qué? Porque soy una persona buena, porque yo no he invalidado la ley de Dios. Muchas veces pretendemos ser como ese joven rico. Maestro bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué obra voy a hacer para llegar al cielo? Creyendo que estamos tan confiados de que estamos cumpliendo las cosas de Dios. Pero déjeme decirle que la salvación es solo por la gracia. Amén. Solo por el mérito de Cristo podemos ser salvos. Pero entendamos, el Señor escudriña los corazones. Para aquellos que dicen, yo no soy una persona mala, déjeme decirle que el Señor escudriña tu corazón. Escudriña mi corazón. Para aquellos que dicen, no, si el Señor sabe que yo soy una persona buena, entiéndalo, el Señor conoce lo que hay dentro de usted. Tomando este ejemplo que muchas veces lo hacemos, ¿qué pasaría si se mostrara por 24 horas lo que usted piensa y se difundiera por las redes sociales? ¿Qué pasaría, querido hermano y hermana, querida persona que nos escuche, si lo que pensamos durante 24 horas lo pudiera ver desde su papá, su mamá, sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo y todas las personas que están a su alrededor, personas que le conocen o no le conocen? Si por la televisión se pasara por 24 horas lo que una persona piensa, ¿podría usted decir de manera tan fácil, no, yo no tendría miedo que eso pasara? Piense ahora que Dios sabe todo lo que usted ha pensado, todos los sentimientos que usted ha tenido hacia alguien. ¿Y por qué hablamos de pensamientos y sentimientos? Porque la ley de Dios, estos 10 mandamientos del Señor, nos muestran que debemos servir a Dios no solamente de manera externa, sino de nuestra mente y de nuestro corazón. Debemos servir a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es decir, que todos nuestros sentimientos estén puestos en las cosas de Dios, que toda nuestra mente esté puesta en las cosas de Dios, y que toda nuestra fuerza, nuestro esmero,
esté puesto en las cosas de Dios. Entonces alguien que dice de manera tan descuidada, no, si no pasa nada, si yo soy así. Déjeme decirle que Dios conoce todo lo que usted ha pensado durante este día, todo lo que usted ha pensado durante toda la semana, durante toda la vida que usted lleva viviendo. ¿Podría después de eso decir que es una persona buena? Entendiendo que Dios en su justicia es perfecto. Dios es un ser perfecto, el cual demanda perfección. ¿Podríamos decir ante un Dios completamente perfecto y justo, soy una persona buena? Eso sería imposible, porque desde el momento que lo dijéramos, estaríamos mintiendo delante de los ojos de Dios. Estaríamos mintiendo. Entonces, ¿qué iba a hacer con este pueblo de Judá? Como una linterna, y a ver todo lo que ellos pensaban. Y es una manera gráfica, por eso hablamos de que la figura poética del género literario de la poesía lleva lo que se conoce como imagen. Nos muestra con cosas gráficas, con ejemplos cotidianos, y de manera poética nos muestra. Esto es lo que el Señor piensa. El Señor, igual que si viniera usted con una linterna y alumbra en un lugar oscuro. Así Dios tiene la capacidad. ¿Qué está diciendo esto? Dios tiene la capacidad de saber todo lo que pasa por nuestra mente. Dios tiene la capacidad de entender todo lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, inmediatamente al leer esto y ver que esto aconteció en un tiempo pasado, usted tiene todos los antecedentes que sucedieron con Judá. Cuando a Judá se le escudriñó el corazón, ¿qué es lo que pasó con él? Fueron castigados, por hermano. ¿Cree que quedó alguien ahí sin ser? Fueron castigados, dice. Y castigaré, verso 2, a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Vamos a lo que dice el Salmo 130. Salmo, capítulo 130. Salmo, capítulo 130, versículo 3. Dice así la Escritura. Salmo 130, verso 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entienda esto por un momento. El que no es salvo en Cristo, es imposible que sea salvo de otra manera. Amén. La única manera de ser salvo es ser salvo por medio de Jesucristo, por medio del Cordero de Dios. Porque dice, Dios, en otras palabras más específicas, Dios, si tú mirares nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podría sobrevivir de todos los seres humanos desde Adán hasta nuestros días si Él mirara los pecados? Por eso el único, justísimo, el único que ha podido pagar nuestra culpa es alguien perfecto. Amén. Y ese alguien perfecto es Jesucristo. Por eso aquí el descanso de este salmista dice el verso 4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Es decir, solo en ti puedo hallar perdón, solo en ti puedo hallar esperanza, solo en ti puedo hallar perdón, mi Dios. Pero Judá estaba tan ciego con sus ídolos, que ellos se creían tan capacitados. Y se creían que estas cosas nunca le iban a pasar. Se fija, es como a las personas de hoy en día. Usted le habla que hay un infierno. Usted le habla de que cuando muera va a tener que, delante del trono de Dios, ser juzgado. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Amén. Entonces, si una persona dice, sí, pero es que nadie ha vuelto a la muerte, nadie sabe lo que pasa, y le bajan el perfil a las cosas. A esos el Señor, ¿qué les dice? Castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien, Jehová no hará mal. Nuevamente la figura poética que caracteriza a los profetas, a la figura profética, utiliza una imagen. Y dice,
aquellos que reposan tranquilos, como una comparación, como el vino asentado. Cuando una persona o unos trabajadores hacen toda esta vendimia, todo ese líquido lo echan en los odres, que eran pequeños estos de cuero donde echaban el vino, o también lo echan en cubas, una de estas de madera, ¿cierto?, donde echan todo el vino. El vino, cuando usted lo dejaba o lo deja por mucho tiempo ahí, se le crea una cáscara arriba. Una cáscara. Pero solamente, igual que la nata de la leche, pero esto lo sucede con el vino, pero se endurece esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ese recipiente que está lleno de vino, el líquido quede pero así apretado, cosa que no se mueva. Por eso dice, esto está quieto, estas personas, en otras palabras, están así como el vino que está descansando, que no se mueve para ningún lado. Estas personas son así porque dicen en su corazón, o sea, en sus sentimientos, esto es lo que ellos piensan: Jehová no hará ni bien, Jehová no hará ni mal. A aquellos que muestran tal indiferencia a las cosas de Dios, no solo iban a ser castigados los idólatras que servían a Moloch, los que servían a Baal, los que servían a las riquezas o a las estrellas, sino aquellos también que de manera indiferente dicen, no, pero es que no creo que Dios sea tan así. Si Dios no hará ni bien, no hará ni mal. Pero el Señor, ¿qué dice? Yo los voy a castigar. La palabra castigar en el hebreo significa visitar a alguien de manera hostil. Es decir, visitar a alguien como un enemigo. Dios dice a aquellos que están, sí, se sienten tan tranquilos, se sienten tan indiferentes a mis caminos. Dicen, no, si la Biblia no es tan importante, no, si ir a una iglesia, como dicen algunos, no, si ir a la iglesia no es algo, si yo puedo servir a Dios a mi manera. Aquellos que muestran tan indiferencia a las cosas de Dios, Dios le dice, yo te voy a visitar como un enemigo. Yo te voy a visitar como un enemigo. Es decir, todo el peso de mi ira te va a despedazar por haberte mostrado de manera indiferente a mis caminos. Entonces vamos viendo cómo hoy en día la indiferencia se muestra a las cosas de Dios. Cómo la gente no es tan importante, no, si cómo vaya a escuchar el mensaje, cómo te vaya a conectar a la reunión ahora que nos conectamos, ¿cierto? Cómo voy a leer la Biblia, cómo voy a orar. No, si esas cosas, si el Señor sabe, si Él no hará ni bien ni mal, si alguien que está mirando, como dicen algunos, un abuelito, o como un tatita que está arriba, mirando y no hace nada, no. Ellos dicen, no, Jehová no va a hacer ni bien, no va a hacer ni mal, yo voy a quedarme aquí tranquilito, reposado, descansadito y no pensando en nada. Estas personas dicen en su corazón que Jehová no hará ni bien ni mal. Es decir, se muestran indiferentes ante Dios. Creían que a Dios no le importaba su comportamiento. Ellos decían, si Dios, si Él me ama. Es como que no le importa el comportamiento que tiene. Hay personas que tienden a predicar el Evangelio como un Evangelio de solo amor. Amén. Entonces, Evangelio de solo amor, ¿qué es lo que dice? No, si Dios te ama, mire, tú hiciste eso, no importa, si Dios te ama. Si Dios te ama. Entonces, aquí estamos hablando de una indiferencia. Estas personas se están mostrando de una manera indiferente ante las cosas de Dios. Porque ellos creen que a Dios no le importa su comportamiento. Como una vez conversando con unos compañeros de trabajo con respecto al adulterio, ellos no podían entender cómo Dios los iba a castigar a ellos por pensar engañar a su esposa. Ellos no decían engañar a su esposa propiamente tal, sino que ellos lo decían, no, pero es un pensamiento que yo tengo nomás. Pero desde ahí se origina el pecado del adulterio. Por lo cual, desde alguien que hace eso según Jesús, según nuestro Señor, es alguien que está pecando. Y ellos no, decían, pero ¿cómo? Si yo no lo he hecho en realidad, pero lo he pensado nomás. Pero déjeme decirle que si estás pensando así de manera indiferente ante las cosas de Dios, si crees que tu comportamiento es algo que a Dios no le importa, déjame decirte que Dios te va a visitar como a un enemigo en el día del juicio. Y vas a tener que padecer y ser torturado eternamente en el fuego eterno. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo.
y Él castigará con justicia a aquellos que de manera indiferente quieren servir sus caminos o quieren decir yo creo en Dios, pero a mi manera. Marcos capítulo 6, versículo 11. Marcos capítulo 6, versículo 11. El pecado de la indiferencia es un pecado que llevará a muchas personas al infierno. No basta que sea usted un violador o que sea una persona, un ladrón, como dice alguno, un delincuente, como alguien que ha matado. No, basta con ser indiferente a esta Biblia. Basta con ser indiferente a las cosas de Dios para ir al fuego eterno. Marcos capítulo 6, versículo 11 dice así la Escritura. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, para aquellos que si ustedes predican el mensaje de Cristo, y esta persona no, si no es tanto. Mira las cosas de manera indiferente. Indiferente no es solamente decir una palabra, sino como, sí, no, está bien. Eso es ser indiferente. Ya cuando una persona le recibe así el mensaje, las cosas del Señor, cuando una persona le recibe así el Evangelio, esa persona está mostrando indiferencia. Y le está diciendo Dios a estas personas, si usted piensa así, de esa manera tan indiferente de las cosas de Dios, déjeme decirle que el castigo va a ser más tolerable para una generación tan horrenda como la fuera de Sodoma y Gomorra, donde la homosexualidad, el bestialismo y todas las cosas, la vida y por haber, la violación, todas esas cosas para ellos eran normal. Pero va a ser más tolerable el castigo para esas personas que para aquellos que de manera indiferente no presten oído al Evangelio de la paz. Malaquías, libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3, versículo 14, dice así la Escritura. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así llega a ser el pensamiento humano. Así llega a ser una persona sin Jesús. Una persona que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Dice, pero ¿qué está de más servir a Dios? Y he escuchado personas decir literalmente esto. Es de más, está de más ir a una iglesia, está de más leer una Biblia, está de más orar, está de más hacer todo lo que es ser un cristiano. Está de más hacer eso. Incluso ellos dicen, pero ¿de qué provecho va a ser guardar la ley de Dios? ¿Y qué provecho va a ser que andemos afligidos ante su presencia? ¿Y en qué sentido? Que tenemos que dejar esto, tenemos que dejar esto otro. ¿Qué me va a aprovechar que yo deje tantas cosas por Cristo? Ese es el pensamiento de las personas que no tienen a Jesús. Incluso ellos dicen, son bendecidas, son muy bendecidas aquellas personas que son soberbias y aún escapan del juicio de Dios. Entonces tienen una mirada súper indiferente a lo que las cosas del Señor significan. Entonces estas personas así tendrán que sufrir el castigo mismo, de los cuales dice el libro de Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No crea que solamente va a ser castigado el homicida, el violador, el mentiroso, el adúltero, el fornicario. Porque a veces los cristianos predican solo fornicario, adúltero, idólatra. No, nosotros andamos detrás de estatuas. Pero déjeme decirle, ¿y sus pensamientos? Déjeme decirle sus mentiras. Déjeme decir la inmundicia, la lascivia, la hipocresía, el andar peleando con otras personas, el odiar a las personas. Eso también es un pecado que va a llevar a muchos al infierno. Y si usted es indiferente
al mensaje del Evangelio, si yo soy indiferente al mensaje del Evangelio, déjeme decirle que Dios se va a presentar y nos va a visitar como su enemigo. Y así nos va a despedazar y nos va a castigar por siempre. Esto aconteció con Judá. Esto en la historia podemos aprender que esto sucedió. ¿Qué acontecerá si esto aconteció con Judá? ¿Qué entonces va a acontecer con cada persona que tiene su amor por las riquezas y que piensa de manera indiferente de las cosas del Evangelio y de la palabra de Dios? Con esa pregunta lo quiero dejar y vamos a orar a la presencia de Dios. Dios Padre, te damos gracias porque nos has permitido entender de que si ponemos nuestra confianza en las cosas materiales y nuestros sentimientos desean estas cosas necias, la codicia, la avaricia, para cubrir la carencia es lo más tonto que nosotros podemos hacer. Porque es algo que nunca vamos a poder cubrirlo. Porque nuestra carencia es una carencia espiritual, es una carencia del alma. Unos la cubren con droga, otros con diferentes pecados, pero nunca pueden saciarse. Porque nuestras almas, oh Dios, no quedarán satisfechas hasta que estén contigo. Porque solamente el hombre puede ser saciado con la presencia de Dios, con su palabra, la cual le transforma por medio de tu Espíritu Santo. Oh Dios, transfórmanos. Permítenos, Señor, amar tu ley. Ayúdanos a entender, Señor amado, de que servir a Dios sea algo tan importante para nuestras vidas. Por amor de tu santo nombre, no queremos estar aullando de manera lastimera. No queremos, Señor, estar aullando de manera lastimera por el castigo que recibirán todos aquellos que ponen su confianza en las cosas de esta tierra y no en Dios. Por aquellos que ponen indiferencia a los caminos de Dios. Por amor de tu nombre, ayúdanos a entender, Dios santo mío, como dijo aquel salmista, atenderé a tus caminos para no pecar contra ti. Pondré a mi lengua freno, entre tanto que el impío está cerca de mí. Por amor de tu santo nombre, si hemos de ser corregidos, reprendidos, Señor, por favor hagan, y que el arrepentimiento para vida, el cual lo lleva a su bondad, nos pueda producir arrepentimiento en nuestro corazón. Te lo suplico, oh Dios Padre, te lo suplico, te lo ruego. No queremos entender en el día del juicio. Como aquellos del diluvio, se dice de ellos, y no entendieron lo que decía Noé, no entendieron lo que decía y pregonaba Noé, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Por amor de tu santo nombre, que la gracia y la paz de Cristo sean cada uno de nuestros corazones y su misericordia. Amén y amén. Glorias sean dadas a Dios, toda la gloria y la honra sean a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.